Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este siguiente capítulo del curso de JavaScript. Mi nombre es Carlos Arturo y bien, pues en este capítulo vamos a estar viendo lo que son los tipos de datos aquí en JavaScript, porque podemos almacenar diferentes tipos de información en las variables dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Entonces en JavaScript hay varios tipos. Estos son los que tenemos aquí. Estos son los tipos de datos que hay en total en JavaScript. Entonces tenemos el numérico, el string, el array, object, boolean, undefined, null y none. Entonces vamos a verlos en este capítulo para explicártelos y ver de qué trata cada uno de ellos. Entonces, ¿de qué nos sirve esto? Bueno, pues más que nada nos sirve para saber qué es lo que podemos almacenar en una variable, ¿vale? Y poder decidir con qué vamos a trabajar, porque muchas veces pensamos que un problema tiene una solución, pero realmente tiene otra que es mucho más fácil. Entonces, es importante conocer el lenguaje de programación y conocer todo lo que podemos hacer con él. Entonces, los tipos de datos son algo importante porque al principio, aunque no les vas a encontrar mucha funcionalidad, realmente son importantes porque te permiten saber qué puedes almacenar para después trabajar con esos valores. Entonces, dejándonos de rollos, vamos a comenzar. Vamos a trabajar con los primeros datos, que son los numéricos y los de string, que esos datos ya los vimos y vamos a poner ejemplos. Para el tipo de dato numérico, bueno, pues voy a agregar una variable llamada edad y esta variable edad va a ser igual a un número. Y este valor que teníamos, este número, pues es un tipo de dato, tipo numérico. Tenemos dos tipos de datos numéricos. Tenemos el entero, que vendría siendo este, o también en inglés integer, o tenemos también el que es flotante o el decimal. En este caso vamos a ponerle, no sé, decimales. Con decimales ya se le conoce como float. De esta manera, float. Y dependiendo del valor que tú utilices, bueno, pues agregarás el valor. Aquí en JavaScript no tienes que especificarle exactamente qué tipo de valor vas a estar trabajando, ¿vale? En otros lenguajes de programación, por ejemplo, si esta variable edad la querías trabajar con números, bueno, tenías que especificarle que iba a ser de formato numérico, ¿vale? Le tenías que decir integer o algo similar. En este caso en JavaScript no es necesario. JavaScript es lo suficientemente inteligente para detectar qué tipo de valor le estás asignando y establecer esa variable con ese tipo de dato. Entonces tenemos lo que son los numéricos, que una vez te los expliqué, pueden tener decimal o no. Si no tienen decimal se llaman integer o enteros y con decimal se llaman float. Después, ¿qué otro tenemos? Tenemos los strings, que también ya los vimos, que son las cadenas de texto. Una cadena de texto puede ser, por ejemplo, nombre y puede ser igual a un valor de tipo texto. Esto sería una cadena de texto. Entonces, ¿qué podemos hacer con las cadenas de texto? Bueno, podemos hacer muchas cosas. Podemos concatenar una cadena de texto a otra. Por ejemplo, vamos a poner var. Vamos a ponerle apellido. Va a ser igual a esparza. Perfecto. Y aquí tenemos dos, ¿no? Vamos a poner lo que es un document.write. Y vamos a decirle que vamos a concatenar nombre con un espacio en blanco con el apellido. Esto lo vimos en el capítulo pasado y tú sabes que esto nos entregará lo siguiente, que es el nombre y el apellido. Estamos concatenando. Con las cadenas de texto podemos hacer muchísimas cosas más. La verdad es que hay funciones para todo. Puedes hacer muchas cosas, desde extraer un carácter, cortar la cadena de texto y bueno, estas funciones ya las veremos más adelante en el curso. Por cierto, se me olvidó decirte, aquí para los números también tenemos funciones y podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, en el capítulo pasado te comenté que podíamos agregar operaciones dentro de nuestras variables. Por ejemplo, podríamos poner 19 por 2 o podríamos decirle entre 2, menos, más. Y bueno, podemos hacer este tipo de operaciones, ¿vale? Entonces eres libre de hacerlo. Y el chiste es que, bueno, con esto que te estoy diciendo, el chiste es que tú puedas captar que hay varios tipos de valores y cuando tú te encuentras un ejemplo en internet o estés trabajando en algo, sepas que puedes hacerlo de esta forma, ¿vale? Entre más conozcas del lenguaje, como ya te dije, mucho mejor. Entonces tenemos las cadenas de texto, que se puede hacer esto. Con los números, incluso aquí, también podemos hacer algo, como por ejemplo agregar var el número que sea igual a una cadena de texto con un número adentro. JavaScript va a identificar que esto es un número, ¿vale? Otra cosa que te quería comentar de los strings. Por ejemplo, tenemos lo que es Carlos y Esparza, ¿no? El nombre y apellido. Bueno, vamos a agregar una variable llamada texto. Como no soy muy original con esos nombres. Pero bien, en esta variable llamada texto, ¿qué pasa si nosotros queremos agregar algo como, no sé, cualquier cosa? Pues supongamos, vamos a ponerle, los mejores videos son de, y queremos poner Falcon Masters entre comillas.
no podemos hacer algo así. Esto no lo podemos hacer, ¿vale? Esto que estoy haciendo es incorrecto y de hecho aquí me lo marca como incorrecto en Sublime Text. No podemos agregar comillas dentro de otras comillas. Para eso tenemos dos opciones. O las comillas de afuera las reemplazamos por comillas simples de esta forma. O también tenemos otra opción que es escapar los caracteres. Para ello, bueno, y aquí lo que voy a hacer es que vamos a hacerlo de la siguiente forma. Para ello vamos a ponerle este signo, que es la barra invertida, con el signo que queremos escapar, que en este caso son comillas. Entonces ponemos este signo, volvemos a hacer aquí lo mismo, otras comillas, y ahí está, de esta forma. Y de esta forma no hay ningún problema si tú tienes aquí comillas y aquí comillas, ¿vale? Porque con este carácter le estamos agregando. Entonces vamos a mostrarlo, vamos a ponerle aquí texto para que puedas ver en pantalla. Actualizamos y ahí está, como puedes ver aquí está entre comillas Falcon Masters. De otra forma, si no le hubiéramos puesto esto, tendríamos un problema. Veamos. Actualizamos y como puedes ver ni siquiera se muestra y aquí en la consola incluso nos muestra un error. Esto es otra de las cosas importantes de la consola, nos muestra los errores. De hecho aquí nos dice que falta 2 puntos, falta el punto y coma. Pero no nos falta el punto y coma, sí lo tenemos. Lo que pasa es que el texto detectó que se cerró antes. Y como se cerró antes, cree que este punto y coma, cree que todo este código es extra, ¿vale? Y no es así, realmente no es extra. Aquí lo que falta es que nos faltó hacerlo de la siguiente forma. Igual puedes sustituir este carácter por comillas simples. Ahí está. Y también funcionaría correctamente, como puedes estar viendo. Ahí está. Eso es otra de las cosas que te quería comentar. Entonces, ¿puedo borrar esta línea de código? Perfecto. ¿Qué otros tipos de datos tenemos? Bueno, pues tenemos los arreglos, que los arreglos son un tema todavía más extenso, pero no voy a entrar mucho en detalle porque esto viene en los próximos capítulos. Pero un arreglo básicamente es un conjunto de elementos de cualquier tipo, ¿vale? Es como si en una variable pudiéramos almacenar muchos elementos, no solo uno. Esto es lo que nos permite los arreglos. Entonces vamos a agregar un arreglo. En este caso el arreglo se agrega de la siguiente forma. En este caso, por ejemplo, amigos sería nuestro arreglo. Simplemente es cuestión de asignarle el arreglo de la siguiente forma. Y dentro vamos a agregar todos los valores que nosotros necesitemos. Por ejemplo, voy a agregar Carlos, Alejandro y vamos a agregar César. Esto es un arreglo y nosotros podemos acceder a cualquiera de sus elementos de una manera muy fácil. Por ejemplo, voy a eliminar esta document.write para tener simplemente el arreglo. ¿Y cómo lo podemos recorrer? Bueno, pues hay muchas formas de recorrer un arreglo. Para eso se utilizan ciclos, que bueno, lo veremos más adelante, pero quiero que lo veas de la siguiente forma. Un arreglo es esto. Como puedes ver, es una variable que puede almacenar muchos valores. ¿Cómo accedemos a los valores? Bueno, pues es muy sencillo. Vamos a poner nuestro document.write y para acceder al valor simplemente es cuestión de ponerle el nombre del arreglo, en este caso amigos, y poner, abrir y cerrar estos brackets y dentro poner el número del elemento al que queremos acceder. Por ejemplo, este sería uno, este es otro elemento y este es otro. Pero en programación los arreglos empiezan desde 0. Entonces este será el elemento 0, 1, 2 y así se iría sucesivamente. Entonces si queremos acceder a Carlos, pondríamos aquí 0. Revisamos en pantalla. Como puedes ver, accedemos al ítem de Carlos. Si le cambiamos a 2, estaremos accediendo a César porque 0, 1, 2, ¿vale? Actualicemos. Ahí está, estamos accediendo al nombre de César. Y esto es lo que podemos hacer con los arreglos. Los arreglos nos permiten tener múltiples valores y no necesariamente tienen que ser del mismo tipo. Por ejemplo, aquí podríamos agregar un número, podríamos agregar un valor booleano, podríamos agregar cualquier otra cosa, ¿vale? Estos son los arreglos y la verdad es que se utilizan mucho, pero ya los veremos más a detalle en los próximos capítulos, ¿vale? Bien, entonces tenemos los arreglos, después tenemos los objetos, que los objetos son similares a un arreglo, pero nos permiten, puede decirse llevar un buen orden, pero aparte, bueno, tienen otros usos que ya estaremos viendo más en el curso. De momento no te quiero abrumar, simplemente quiero que lo conozcas. Simplemente estableces tu objeto con obviamente la palabra reservada var, objeto, que sería el nombre que tú le des, y sería igual, y abrimos otra vez comillas, pero ahora son comillas de este tipo. Y dentro escribimos lo que es, supongamos, nuestro color. Vamos a ponerle una cadena de texto llamada black. Y después una coma y abajo le ponemos size y le pondremos, no sé, un tamaño. Los objetos se utilizan mucho, por ejemplo, cuando tú descargas algún plugin
en JavaScript y lo quieres editar. Por ejemplo, algo muy famoso que siempre me toca ver es los sliders o los slideshows. Cuando tú bajas un slider para tu sitio web, un plugin, te permite establecer opciones mediante un objeto. Te aparece un objeto y dice tú tienes que inicializarlo con el nombre del objeto y aquí le tienes que poner la propiedad que quieres, por ejemplo, del color y el tamaño, no sé, de la fuente. Y así es como tú puedes darle, digamos, configuración a lo que será el plugin. Este es un ejemplo, la verdad, un poquito extraño quizás porque tiene muchísimas utilidades los objetos, pero bueno, es un simple ejemplo. Después tenemos los valores booleanos, que los valores booleanos son muy sencillos, simplemente nos permiten almacenar true o false, estos dos valores, y también son muy útiles, un valor verdadero y uno falso, y nos sirven también para las comparaciones, que eso también lo veremos ya en un próximo capítulo. Entonces un valor booleano sería var booleano y por ejemplo true, o también puede ser false, ¿vale? Tenemos estos tipos de valores. Un valor indefinido. ¿Qué es este valor de indefinido? Bueno, pues un valor indefinido es aquel que básicamente no hemos definido, así de simple. Por ejemplo, si nosotros tenemos una variable llamada, no sé, vamos a ponerle, no se me ocurre algún nombre. Bueno, vamos a crear nuestra propia variable, ¿por qué no? Nuestra variable Falcon Masters, pero no le agregamos ningún valor, directamente queda así. ¿Qué pasa si intentamos acceder a ella? Por ejemplo, vamos a poner un document.write y vamos a ponerle Falcon Masters. Si intentamos acceder a ella, lo que pasará es lo siguiente. Como puedes ver, nos dice que está indefinida. Y de hecho, vamos a hacer algo nuevo, vamos a aprender algo nuevo, y es que aquí en la consola puedes acceder a las variables. Por ejemplo, si accedemos a la variable nombre que habíamos escrito, que teníamos aquí, esta variable nombre, si damos un enter, como puedes ver nos dice el valor que tenemos. Entonces, por ejemplo, podemos acceder a la de Falcon Masters y nos dice que tiene un valor indefinido. Indefinido nos va a mostrar cuando no tenemos un valor. Por ejemplo, que tenemos la variable, pero nunca le asignamos este dato. Después tenemos el valor null y este valor nos sirve cuando queremos establecer un valor a nulo, ¿vale? Por ejemplo, tenemos una variable pero le queremos borrar el valor. Bueno, pues no podemos borrarlo. Podemos quizás cambiarlo por otro número. Por ejemplo, podríamos cambiarlo por 0. No sé, vamos a hacer una variable llamada número 2. Y esta variable número 2, supongamos que tiene un valor de 10. Bueno, pues más adelante sigue nuestro código. Supongamos que esta línea es más código. ¿Y qué pasa cuando nosotros queremos volver a borrarle el número? Por ejemplo, número 2, no podemos borrarle el valor. Este valor seguiría siendo 10. Lo podemos cambiar a 0 si queremos. Puede ser, pero si lo quieres borrar, tienes que utilizar null para establecer el valor a nulo, ¿vale? Esta es la forma en la que la trabajarías. Estas últimas de undefined, null y none no las trabajas a niveles básicos realmente, no las utilizas mucho, a menos de que sepas lo que estás trabajando en tu script, ¿vale? Pero bueno, es importante conocerlas. Ya sabes, null se utiliza cuando este valor que tenemos lo queremos establecer a nulo, es decir, a ningún valor, ¿vale? Es un poquito extraño de entender esta parte, pero puedes ver null como un valor inexistente, podríamos decirlo así de alguna manera, que no ha sido rellenado, puede ser. Esta otra enan también es un poquito confuso al inicio, y es que esta enan es un valor inválido. Por ejemplo, un valor inválido será el siguiente, vamos a ponerle var texto 2 va a ser igual a, no sé, hola, ¿cómo estás? Este es un texto cualquiera, pero ¿qué pasa si nosotros ponemos un document.write y le decimos que queremos mostrar texto 2, pero que ese texto 2 lo queremos multiplicar? O sea, aquí, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres multiplicar una cadena de texto? Eso no es lógico. ¿Cómo que quieres multiplicar texto? O sea, no se puede. Entonces, si actualizamos, como puedes ver, aquí nos muestra el valor de none. Eso significa que es un valor inválido. Es algo que no podemos hacer. No podemos multiplicar una cadena de texto con un número. Eso es ilógico. Entonces, para eso sirve este valor de none. Simplemente nos indica cuando tenemos algún error como este. Y más que nada estos son los tipos de datos que tenemos con JavaScript. Yo sé que este capítulo fue un poquito quizás aburrido. En el siguiente capítulo vamos a ver cosas un poquito más emocionantes que esto, pero quería mostrártelo porque sí es importante que trabajes con este tipo de datos cuando quieres conocer, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú quieres trabajar con un array, tú ya sabes que existe este array. Tú normalmente
lo que harías cuando inicias en la programación es crear 1000 variables dependiendo de cada una. No sé, por ejemplo, amigo 1, amigo 2, 3. Y en cambio con un array tú tienes amigo 0, 1 y 2, todos ordenados dentro de un solo arreglo llamado amigos. Y pues la verdad es que conocer los tipos de datos es importante y sobre todo es muy básico. Así que bien amigos, pues eso ha sido todo por este capítulo y nos vemos en el siguiente. Si te ha gustado el video, por favor no olvides suscribirte al canal, así como también seguirme en Twitter en @falconmasters. Por último te invito a que pases por mi sitio www.falconmasters.com, en donde encontrarás tutoriales y recursos sobre desarrollo y diseño web.